Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por unirse a esta clase magistral. Para mí es un honor tener a Iliana de invitada acá en la UCA. Ella es no solo una profesional tremenda, sino que también tuve el placer de tenerla como alumna en uno de nuestros cursos, así que esta es un poco una demostración del círculo que podemos ir haciendo entre los profesionales, al cual obviamente los invito a todos a seguir formando parte. Para no hacer más preámbulos, la presento a Iliana. Ella es conductora de radio y televisión, es licenciada en periodismo y comunicación, licenciada en medios digitales, también hizo el posgrado en comunicación política institucional de la UCA, es locutora nacional y docente universitaria y terciaria y dictantes del curso de oratoria. Hoy vamos a tener una clase que creíamos muy relevante tomarla, sobre todo, saben que estamos en contexto de nuevo presidente. Bueno, acá en Argentina pasamos unos meses muy convulsionados y creíamos que era prudente tomarnos un minuto para discutir un poco la narrativa en los medios, sobre todo porque saben que estamos transitando el curso en redacción de narrativas políticas y era un tema que no lo habíamos tocado directamente, así que creíamos que era muy prudente y nadie más ni nadie menos que Iliana para introducirnos en esta temática. Iles, somos todos tuyos. Si les parece a todos, vamos a hacer más o menos 30, 40 minutos de charla y después pasamos a una ronda de preguntas que las pueden ir dejando ya sea en el chat o después alzan la mano, que junto a Monse y Manu las vamos a ir tomando, ¿sí? Muchas gracias. Ilia. Muchas gracias ante todo. Bueno, mucha presentación de Sami. La verdad que la quiero un montón y es una súper profesional. También yo la desafié en varias oportunidades, puedo decirlo, para que justamente pueda también ella contar todo lo que sabe un montón. Así que bueno, es un gusto para mí. Voy a compartir una presentación, pero antes de eso yo les quería contar que la narrativa en los medios y sobre todo en los medios tradicionales hoy por hoy está en el eje de la discusión, porque también tiene que ver cómo nosotros nos desarrollamos frente al micrófono, qué palabras buscamos, cómo básicamente logramos del entrevistado lo que queremos lograr. Por eso también en la presentación hay algunos detalles en torno a esto. Y tiene que ver con eso, con aprovechar la entrevista fundamentalmente, que es un poco a lo que nos vamos a abocar hoy, de la mejor manera posible. Muchas veces vemos declaraciones o vemos títulos que salen de una entrevista y es un recorte. Bueno, tratar de hacer ese recorte de la mejor manera posible, pero para eso también hay que tener una buena performance de parte del entrevistador de vencer ese obstáculo que trae el personaje en cuestión, ya sea candidato, ya sea funcionario o sea una personalidad a la que queremos entrevistar, que muchas veces viene con su speech, con su discurso, no se quiere mover de ahí, y siempre hay una beta para moverlos de ahí, siempre hay una forma de encontrar el caminito para no solo para lucirnos nosotros, sino para que realmente tenga efectividad nuestra tarea. Por eso, bueno, allí les comparto entonces esta presentación que preparé para ustedes, porque es algo apasionante. Yo siempre digo que para mí las entrevistas, no sé si es que me gusta tanto como hablar, pero lo que tiene la entrevista es que uno no sabe dónde empieza y no sabe dónde termina, porque vos empezás a entrevistar a alguien y nunca sabés si esa entrevista va a hacer lo que vos esperabas. Dice Alperín que los periodistas entrevistamos tantas veces como mente tenemos, porque esta entrevista muchas veces que vamos a hacer a una persona en un día determinado la preparamos muchas veces mentalmente, la preparamos escrita, estamos viendo qué recursos utilizar y después cuando nos encontramos con el entrevistado, allí aparecen situaciones que tenemos que solucionar. Entonces buscamos en esa caja de herramientas algunas cuestiones que nos pueden ayudar a comprender básicamente cómo puede ser la entrevista en sí. Bien, a ver si la puedo pasar. Aquí está. Bueno, yo me baso mucho en Alperín para la teoría, pero es básicamente para ir contándoles algunas cuestiones que suceden en lo cotidiano. Tengo algunos ejemplos que me han quedado marcados. Hace muchos años que hago televisión y radio, pero la entrevista a mí me cautiva porque el desafío que tengo de sacarle al otro
información, más allá de su círculo, donde se bloquean y solamente te dicen lo que te quieren decir, es realmente una cuestión donde hay que desempeñar todo lo que uno tiene. Hay entrevistas que son más amenas, hay entrevistas que son mucho más frías. Tenés el entrevistado que habla mucho, ya lo vamos a ver más adelante, el entrevistado que habla poco, el entrevistado que directamente no tiene ganas de hablar, y el entrevistado que te sale con cualquiera, como por ejemplo una vez que había un hecho puntual y había habido una reunión muy importante y a un funcionario lo llamamos por un hecho puntual. Y entonces le pregunté primero por la reunión, porque había finalizado ese instante, si era como una primicia, y me dice, sí, pero a mí el productor me llamó para hablar de otro tema, no de este. Y medio que son 2 segundos, yo sentí que todo mi equipo me miró como diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo le dije, sí, perfecto, llamamos para eso, es verdad, mi productor no mintió, pero nosotros tenemos esta reunión que terminó recién y que me parece mucho más importante que el otro tema. Si usted participó, ¿me puede responder? Bueno, ahí se hizo un pequeño silencio al que no hay que tenerle miedo. Lo más grave que puede pasar es que corte y no quedamos mal nosotros, sino queda mal el entrevistado. Después respondió perfectamente y se subsanó la cuestión. Pero si en ese momento nosotros perdemos con el miedo la batalla, ahí quedamos mal nosotros. Ese es un segundo, una décima de segundo donde hay que pensar qué decirle al otro. Dice Alperín que la entrevista es la más pública de las conversaciones privadas y es cierto, porque en un momento dado, cuando estás en el micrófono, cuando estás al aire, en tele por ahí es más intimidante porque tenés un equipo, pero por lo general cuando uno se concentra, cuando uno empieza una entrevista, hay entrevistas que son mucho más fáciles de hacer, como un evento solidario, y hay otras entrevistas que son con personalidades donde vos, obviamente, tenés un nivel de nervios un poquito más elevado que no debe notarse. Entonces, lo que puede pasar es que uno esté nervioso antes de la entrevista porque tiene muchas ideas que está organizando en el cerebro para ver cómo las va haciendo aparecer, ¿no? Y además está el sujeto, que no sabemos cómo va a reaccionar frente a nuestras preguntas. Pero en esto de la entrevista, uno cuando empieza a hablar se olvida del contexto. Entonces, por eso dice Alperín que es la más pública de las conversaciones privadas, porque en verdad parece una conversación privada, pero la está escuchando todo el mundo, por lo menos un gran caudal de personas. Bien, acá vienen algunas aproximaciones que quería dejarles de la experiencia de distintas entrevistas a lo largo de este tiempo. Por un lado, la proximidad. Uno elige si esta entrevista que va a desarrollar va a ser de proximidad o no, si va a haber allí una cercanía. Siempre es conveniente que haya una distancia entre el entrevistado y el entrevistador, pero bueno, puede pasar que se genere un intercambio entre ambos o que haya más bien una exposición discursiva con interrupciones, es decir, donde nosotros como periodistas tenemos que frenar un discurso preparado de una persona que viene con todo su speech y nosotros no queremos que nos diga eso, nosotros queremos que nos diga algo más de eso y entonces tenemos que ahí empezar a indagar buscando los recursos que tenemos. Es espontánea, es verdad, a priori el entrevistado piensa, no crean que no, piensa que me va a preguntar, si conoce al entrevistador y el entrevistador es ameno, va más tranquilo. Si conoce al entrevistador y sabe que es complicado, va más preocupado. Y si no conoce al entrevistador, va con incertidumbre. O sea que siempre va preparado con un discurso. Nosotros tenemos que lograr pasar esa barrera. Es espontánea, pero se construye para el ámbito público, es decir, yo me puedo meter en esta conversación, pero no me tengo que olvidar que hay gente que me está escuchando y que tengo un público que está queriendo saber algo sobre esta situación. Imagínense que hoy, en estos días, la mayor cantidad de entrevistas que estamos haciendo es en virtud de la incertidumbre de lo que se viene y de un análisis de algo que hipotéticamente se va a anunciar, pero que todavía no está, y cómo impacta la figura de Milei en distintos sectores. Después están las locales, acá en Santa Fe ayer hubo una
una caída de agua muy importante y vuelven todos esos fantasmas y todas esas cuestiones que se hicieron, que no se hicieron, otra vez se mezcla la política, así que digo, por ahí la política se va metiendo en todos lados. En esto de la creación de la comunicación y la conversación con el otro, el sujeto sabe que está siendo escuchado por la gente y sabe que quiere decir algo con que la gente lo recuerde bien. Estamos ante un cambio de gestión, si yo llamo a alguien para hacer un balance, seguramente se preocupará por dejar su gestión lo mejor posible. Y si es alguien que va a venir y que, bueno, quiere sembrar expectativas, elige algunas palabras que tengan que ver con generar una mirada positiva respecto de lo que se viene, independientemente después de lo que suceda. La relación entre el entrevistado y el entrevistador, a veces pasa que cuando uno entrevista muchas veces a una persona, medio que termina conociéndose. Entonces, yo siempre digo que no es entre pares. Y por más que yo esté entrevistando a un periodista preguntándole cómo vio el resultado electoral, no es una conversación entre pares. Es una relación asimétrica la que se da en una entrevista. Puede ser radiofónica, ya vamos a ver la entrevista gráfica un poquito más adelante, la televisiva, pero no es una relación entre pares. La batuta la lleva el que hace la entrevista. Y en definitiva, nosotros somos los que guiamos esa narrativa, ¿no? Por ahí el entrevistado se nos quiere ir por la tangente porque no quiere responder algo o porque tiene su discurso armado y no quiere salir de ahí. Y entonces, bueno, uno tiene que vencer eso, pero es una relación asimétrica. El mayor poder lo tiene el entrevistador. Lo que sí, el entrevistado es el que está en el centro de la escena. Por lo general, los periodistas suelen, y yo no me siento que tengo mucho ego, a lo mejor lo tengo y no me doy cuenta, y alguno que me conozca podrá decirlo críticamente. Pero por lo general, si ustedes piensen, les pido que piensen mentalmente en un periodista que a ustedes los identifique, y por lo general tienen mucho ego, o sea, son ellos. Fíjense cuando Gustavo López no obtuvo la entrevista con Messi y sí lo obtuvo Ibai Llanos, el dramón para Gustavo López. Como yo, que soy de este medio, que estoy en televisión hace tanto tiempo, voy a ser ninguneado por Messi que eligió un portal, una plataforma distinta, que no lo ve todo el mundo? Bueno, eso obviamente no fue así, pero de todas maneras él se sintió muy dolido. ¿Por qué? Porque muchas veces los periodistas se ubican en el centro de la escena. No, yo quiero preguntar para que me mencionen, para que me recuerden. No, el que está en el centro de la escena es el entrevistado y eso no hay que perderlo de vista. Y después, bueno, si el entrevistado corta y lo criticamos, no es una cuestión ética. Por eso siempre decimos que mientras el entrevistado esté presente, nosotros podemos cuestionarle cosas. Obviamente forma parte de este diálogo que establecimos, pero siempre cuando esté presente, no que corta y, como dicen en la jerga, lo mato después. No, eso no es ético. Y sobre todo, no hace bien a una futura entrevista, porque a lo largo eso, si se toma como hábito, también repercute en futuras negociaciones de entrevistas. Por ende, la entrevista periodística es un intercambio entre dos personas físicas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación, dice Alperín. ¿Por qué? Porque no estoy participando yo solamente y mi entrevistado X, sino que está participando el medio en el que estoy yo, las repercusiones que tenga la nota que yo hago en un portal o en redes sociales, y a su vez está participando la institucionalidad del invitado. Esto es, si yo entrevisto al ministro de Economía de mi provincia, hay una institucionalidad gubernamental. Si yo entrevisto a una referente de Banco de Alimentos, estoy haciendo participar a una ONG. Entonces, siempre hay, además del entrevistador entrevistado, hay organizaciones que están participando subjetivamente. Si yo me comporto mal, no solo quedo mal, sino es la periodista de tal medio. Si una persona dijo barbaridades, no es fulanito, sino es fulanito que pertenece a tal organización.
Bueno, las reglas deberían ser claras, no siempre lo son, por eso uno tiene que estar siempre muy bien preparado. La narrativa frente a un micrófono no es un dato menor. Puede que alguno diga, bueno, yo no sé cuántas personas me están escuchando, porque en verdad vieron que en las redes sociales hoy tenemos las métricas que te devuelven y te dan una idea de quién te está viendo, escuchando, quién vio tu historia, si está aprobada, si no está aprobada, si se compartió, si no se compartió. Eso en radio casi no existe. Uno puede, ¿cuál es el timing que nosotros tenemos? Es si recibimos mensajes o no, si alguien te comentó que escuchó la nota, si alguien te dice muy rara vez, che, me gustó la nota que me hiciste. Bueno, esos son nuestros timing, pero yo los invito, digan una barbaridad y van a ver cómo enseguida repercute. Yo una vez tuve una mala experiencia con un dirigente gremial y inmediatamente, no, o sea, el mensajero, el señor era un poquito agresivo y enseguida el mensajero daba su opinión respecto de esa entrevista. Es decir, que el oyente está ahí. Si no participa es porque no siente la necesidad de participar, pero si hay un evento que lo convoca, el oyente participa. El día posterior al resultado electoral, nadie dijo en la consigna, che, ¿qué opinan del que ganó? Pero estaban todos participando sobre el resultado electoral y qué había pasado, a favor, en contra, pero había mucha participación. Ayer se llovió todo, no había luces, había calles cortadas, la cantidad de videos, fotos y demás, solo tratando el tema y comentando, se plegaban los oyentes y empezaban a mandar. Esto quiere decir que había ahí un oyente presente. El oyente siempre está. Que no participe en demasía en algunos momentos es porque, bueno, está ahí expectante de lo que va a pasar, pero cuando necesita ser partícipe, participa. En torno a reglas claras es un poco esto de no hacer trampa. Si uno quiere tener una entrevista rimbombante, no necesita decirle al entrevistado que no le va a preguntar tal cosa y cuando está en la entrevista se lo pregunta, porque eso en realidad no devuelve una rica conversación, sino devuelve una especie de, entre comillas, traición, digo yo. Te dije que tal cosa no te la iba a preguntar, o el entrevistado dice, yo salgo si no hablo de tal tema. Entonces, ahí yo tengo la posibilidad de decidir si hago o no la entrevista, porque digo, a ver, una vez yo dije no la hago, porque la entrevista dice sí, pero yo de eso no hablo, y era el tema del día. Entonces, ¿yo cómo hago una entrevista con fulano de tal, al que no le puedo preguntar sobre el tema del día y le tengo que hablar de otras cuestiones? La gente va a pensar que yo no sé, vivo en Narnia. Entonces digo, ¿qué hago? No, bueno, no la hagamos hoy. No sé, dejémosla para mañana, pasado. Esa es una elección porque no solo voy a quedar mal yo, va a quedar mal el medio y el entrevistado en definitiva también va a quedar mal porque no hablar de ese tema que era muy importante ese día no lo deja bien posicionado. Entonces, hay muchas presiones en lo que es una entrevista. Ni les cuento si uno quiere entrevistar a una figura que accede poco a las entrevistas, o que te costó mucho conseguir, que venís insistiendo, 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 y un día te dice, bueno, sí, mañana salgo, pero te doy 2 minutos. Y vos decís, bueno, tengo que optimizar esos 2 minutos. Bueno, hay que ser inteligente. No le voy a hacer una pregunta larga si tengo 2 minutos. Ayer me pasó algo muy curioso, pero venía en el auto y suelo cambiar de radio, no siempre escucho la mía y ni siempre escucho las mismas radios, sino que voy migrando para ver cómo es la programación, cómo se plantean los recursos de oratoria, la lingüística y demás. Bueno, y había un conductor que presenta a un economista y yo me interesé porque justamente ayer todavía no se sabían muchas de las nuevas medidas. Entonces me quedé escuchando, era una persona reconocida, la presentó con un currículum súper, súper extenso y cometió 2 errores a mi criterio, como oyente, en este caso no como periodista, pero el primero fue que dijo, bueno, vamos a comenzar esta nota con fulano tal, lo presentó todo, y dijo, tenemos 15 minutos, ya la nota está acordada. Si vos tenés 15 minutos es porque la nota está acordada económicamente. Si tiene la gentileza, si vos decís si tiene la gentileza de atendernos unos minutos, es porque está apurado, está entrando a la reunión, tiene, no sé, varias entrevistas en agenda, que siempre pasa.
Yo me acuerdo en un evento, en uno de los aniversarios de la DAIA, Noslovitz de la DAIA Argentina, me dijo, tengo 5 minutos para atenderte, ¿te importan? Y yo digo, una reflexión en un día, por un hecho que había acontecido hace muchos años atrás, 5 minutos en radio es un dato interesante. Pero no lo dijimos al aire, no dijimos, Noslovitz nos da 5 minutos, dijimos, bueno, estamos con una agenda apretada de nuestro entrevistado, teniendo en cuenta el día, está muy solicitado por otros medios, así que le vamos a preguntar solamente su opinión sobre la ausencia de justicia en torno a la voladura de Lamia, por ejemplo. Pero bueno, esta entrevista dijo, tengo 15 minutos y acto seguido le hizo una pregunta que duró 2 minutos. Entonces, yo no puedo ser más papista que el Papa. Yo no puedo a una persona que sabe mucho de economía, por más que los periodistas somos todólogos, hacerle una pregunta súper larga, porque evidentemente, primero, yo no tengo la expertise para hacerlo, no me siento capacitada. Y por ahí el entrevistado decir, ¿y este qué me está preguntando? Digo, nos deja en una posición, bueno, somos economistas. Uno puede preguntar, la gente te dice, che, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Tá? Vos salís de la radio y ni que fueras economista. Yo no soy economista, yo soy periodista. Te prometo que cuando tenga una entrevista con un economista le voy a preguntar qué va a pasar con el dólar y te lo cuento. Uno puede hacer análisis en función de cómo viene, pero no puede hacerse el economista porque ahí queda mal. Por eso, para que sea una rica conversación, tiene que existir un diálogo. Y sobre todo, ¿cuál es la finalidad que perseguimos con una entrevista? Que la escuche la mayor cantidad de gente posible, que si no, ¿para qué la hago, digamos? O sea, si yo no tengo como fin que la audiencia la escuche y tenga ese contenido, entonces no sé, no estoy trabajando para crear una audiencia o pensando en la audiencia que me está escuchando. Y en lo que es el discurso, es muy interesante explorar las contradicciones que hay en un discurso. Para eso es muy importante escuchar la entrevista. Porque muchas veces cuando es una entrevista difícil, el entrevistado tiene preparadas algunas preguntas. Entonces sigue con su lógica de guía y a lo mejor eso que le estás por preguntar ya te lo respondió anteriormente. Y si hay algo que queda muy feo en una entrevista radial o televisiva es, como ya le dije, o como ya te dije, o como ya lo dije, es como que, a no ser que no lo haya dicho, o a no ser que yo lo quiera profundizar. Entonces yo ahí tengo que retrucar y decirle, está bien, sí, lo mencionó, pero yo quiero profundizar en este dato de interés, porque este dato es muy solicitado por la gente y queremos profundizar en esto. No quedo como un mamerto que no estaba escuchando la entrevista, así es, sí la estaba escuchando, ¿no? Porque puede pasar que estaba pendiente de la pregunta que viene y me estaba olvidando de escuchar lo que me estaba diciendo el entrevistado. Pero además, porque en la entrevista puede tirar un dato que suele ser de interés y que yo lo puedo súper aprovechar y que puede ser a lo mejor el dato que no había salido o que yo no tenía pensado en la entrevista y que aparece ahí. Cuando hay una fisura en el relato es donde yo aprovecho a sacar la mayor cantidad de contenido posible y sobre todo a la superficie. Y lo otro es la manipulación. Nosotros somos tenemos que ser un poco seductores, porque nada, hay distintas formas de hacer las entrevistas. Puedes ser una persona que te ubicas en un lugar donde pareces como importante, inaccesible, entonces, bueno, preguntas desde ese lugar y lo pones en una condición de frialdad, si se quiere, al entrevistado. O podés lograr una cuestión de sintonía sin entrar en la intimidad y aprovechar esa confianza que te ganaste, que es la que yo prefiero, del entrevistado para que te tire más datos que a lo mejor no tenía pensado incluso dártelos, y en esta cuestión de afinidad, de cierta manipulación que nosotros hacemos, nos puede servir para obtener un dato. No así dejarnos manipular por el entrevistado para ir hacia el lugar donde él quiere, sino yo seguir una línea y si se desvía, volverlo con algún comentario o con alguna frase
que me permita justamente que haya coherencia en esto que yo intentaba hacer desde el comienzo. Veo algunas reflexiones ahí o serán saludos en el chat, pero ya los vemos cuando termine, si les parece. Si quieren prender el micrófono y preguntar en el medio, no hay problema. Bueno, esto es lo que mencionaba brevemente anteriormente y ahora lo quiero profundizar, es esto, que el periodista está trabajando no para sí mismo, sino para varias personas, para el medio, para el lector, para el oyente que lo sigue, para el oyente que lo escucha por primera vez, para el oyente que dice, a ver cómo surge este dato o qué dato da. No sé, supónganse que yo hoy consiguiera una entrevista con el director del IPEC y me diera algún dato vinculado a la inflación en Santa Fe y yo inmediatamente no le dejo de preguntar respecto de qué pasó con el censo nacional y qué datos tiene de Santa Fe y qué le parece la pirámide de crecimiento. Bueno, yo tengo que sí o sí preguntar eso, a modo de ejemplo. Y lo otro es, y esto es medio duro, que si uno no está preparado para hacer una entrevista, porque no investigó, no averiguó y demás, y no siente ese fueguito de querer sacar del entrevistado lo mejor que uno puede, es como, nada, digo, pensá tu profesión, ¿te gusta esto? Porque, no sé, cada vez que se enciende la luz, cada vez que uno está con una persona y que va a hacer una entrevista, y que tiene que pensar en eso de hacer hablar al otro, te aparece eso de, ay, ¿qué me llevo de acá? O sea, pensar, ¿qué saco de este entrevistado? ¿Qué me deja? Si cuando termina la entrevista no te acordás de nada habiéndola escuchado, no fue una buena entrevista. Porque en verdad siempre te dejan algo las entrevistas. Aunque te digan, no sé, este estaba pintado, o este tenía mucha data, o qué lástima porque tenía mucha data pero no la sabía comunicar. Algunos problemas que pueden aparecer en la entrevista. La manipulación del entrevistado al periodista. Es espantoso cuando el entrevistado te quiere manipular la entrevista. Prefiero que me digan, no, yo de eso no te voy a responder a mi pregunta, a que yo le siga el juego y me lleve para el lado donde el entrevistado quiera, porque no me quiere responder sobre un tema. Yo suelo, si no me quiere responder si una pregunta me responde con un discurso grabado, yo sigo por ahí, porque cuando alguien responde con algo preacordado, es porque hay algo que no está queriendo decir. Después tenés el entrevistado que te responde en 2 segundos. Vos tenías pensado, no sé, preguntarle 3 o 4 cosas y en 2 o 3 segundos te respondió todo. Supónganse, entrevista médica, no falla. Puede ser un médico que le encante hablar, puede ser un médico que no tenga ni idea cómo hablar. Entonces vos le preguntás, día del ACV. ¿Qué es el ACV? Y te dicen 2 palabras qué es el ACV. Te dice, ¿cómo? Te preguntás, no sé, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo reconocemos vamos con los síntomas? ¿Cómo reconocemos los síntomas? Y te dice, tú, te los enumera. Y no te explica nada. Eso es una entrevista muy difícil, porque vos tenés que recurrir a más preguntas, no porque tengas que cumplir un tiempo determinado, pero si yo corto antes la entrevista, si no dejo que el entrevistado entre en ritmo y empiece por sí mismo a dialogar con el entrevistador, eso resulta mal para los dos. Entonces hay que lograr ahí destrabar a ese entrevistado que no es muy fan del micrófono, muy predispuesto, no sale muy seguido y no tiene una buena oratoria, hay que entrarlo en el círculo de confianza para que se pueda distender y como que me lo cuente en el consultorio. Entonces, bueno, ahí yo ya voy a lograr algo. Y después está el otro, que le haces una pregunta y vos decís, ¿cuándo va a terminar de contestarme? Son 10 minutos y ahí, evidentemente, en esos 10 minutos se fue toda la respuesta y yo perdí la oportunidad de poder sacar algún otro dato más interesante. Alperín habla mucho de la interrupción
y también busqué a otros autores, porque ¿es bueno o es malo interrumpir? A ver, no es bueno interrumpir todo el tiempo, no queda bien. Es más, es como que hasta el oyente se incomoda si vos todo el tiempo lo estás interrumpiendo. Pero si yo tengo un entrevistado que habla y que dice todo junto, todo rápido, y no me permite la repregunta, no está haciendo un discurso ni está haciendo una exposición, está dando una entrevista. En algún momento tengo que estar muy atento y esperar un blanco y disparar la pregunta, aunque lo pise sutilmente, porque si no se transforma en algo muy aburrido. Después, no me aporta datos de interés porque tiene un discurso prearmado. Bueno, ahí es expertise del periodista, del entrevistador, poder vencer esa barrera y sacarle aunque sea un dato. Digo, con un numerito nosotros nos convertimos en héroes, porque si vos estás ahí buceando, yo no te da una definición, no te da un concepto, pero vos les decís, ¿y cuántos muertos por año hay en Argentina por accidente cerebrovascular? Y te dicen, no, bueno, las muertes, Argentina está en el segundo lugar en cantidad de muertos por accidente de cerebrovascular. Bueno, ahí tengo un dato. Bueno, pero ¿y por qué se muere tanta gente? ¿Pero por qué tanta gente tiene ACV? ¿Pero cómo lo reconocemos? Y yo ahí agarro ese dato y lo llevo por el camino de más preguntas. Bueno, y ahí estaba lo que les decía recién, responde lo que quiere, no admite la repregunta, no logra concretar ideas, corta, hay gente que corta abruptamente la respuesta y vos no sabés si va a seguir hablando o directamente lo deja ahí. Después está el otro, el adulador. Ay, este es terrible. El adulador es el que te dice, ay, ¿qué tal? Qué gusto estar en contacto con usted. Muchas gracias por la entrevista. Es un gusto hablar. Y no termina nunca de adular. Y la verdad es que el oyente no quiere la adulación del periodista, sino que quiere la entrevista propiamente dicha. Y después está el que menosprecia a la audiencia, que directamente se pone en un lugar de mucha soberbia, no te dice nada y vos les decís, bueno, pero la gente quiere saber qué proyección tienen de incremento para el mes que viene, de precios, y bueno, no soy adivino, te dicen. Entonces, bueno, nada. O sea, si accediste a hacer la entrevista, al menos tratá de hacer un discurso que le brinde información o datos a la gente que te está escuchando. En tipos de entrevistas, bueno, hay muchas. Al personaje en sí, tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien muy reconocido, que tiene muchos años en su profesión o que acaba de ser reconocido por alguna cuestión. Los testimoniales son esa gente que la rema, digo, puede ser por ejemplo, en estos días nosotros tuvimos un nenito al que la obra social Conry se llama, que la obra social no le quería, entre comillas, no habilitaba, no autorizaba un medicamento sumamente costoso. Y bueno, y ahí tuvimos que recurrir al testimonial, que es que el papá hable, que cuente su historia, que ventile su intimidad en los medios para presionar a través de entrevistas y de redes sociales que viralizaban las mismas, para que finalmente la obra social pueda, después se intervino un recurso judicial, pero bueno, finalmente se le otorgó la medicación y nosotros compartimos que él mandó un mensaje, un audio posterior diciendo, bueno, nosotros ya pudimos acceder a esta medicación, agradecidos a los medios de comunicación y demás, que ahí nosotros trabajamos como vínculo, pero bueno, tuvimos que hacer testimoniales. Las informativas, hay una decisión respecto de una cuestión en particular, bueno, buscar más información sobre ese hecho que lo está pidiendo la gente. Allá se había cortado la luz en todos lados y bueno, la luz se cortó por precaución o se cortó porque se cayó un cable o porque dejó de funcionar una estación, bueno, ¿qué había pasado? Divulgación, por lo general la divulgación científica, de proyectos de CONICET, de cuestiones de salud, de cuestiones legales, todo aquello que está en un lenguaje más difícil, nuestra tarea es bajarlo a un lenguaje más ameno y poder compartirlo con la gente, porque es una noticia importante, pero es necesario que hagamos ese acompañamiento de bajar al entrevistado de su lugar de comodidad para que vengan, que entendemos todos, sí, que no me hablen difícil. Bueno, las declaraciones
eso que tanto esperamos de algunos funcionarios, o bueno, qué sé yo, cuando estamos en paritarias que esperamos la declaración de si hubo acuerdo o no hubo acuerdo. La opinión, que es esta columna, o este momento, puede ser radiofónico, televisivo, que tenemos para vertir la opinión, que tiene que tener sus distintos momentos, más acelerados, con más hincapié, menos hincapié, con silencios, con alguna pausa o para llamar la atención. Y ni que hablar si tenemos encuestas, antes de las elecciones las hubo y muchas, o algún número. Hoy, por ejemplo, el hecho de haber difundido un año y pico después los números del censo es un dato que interesa, porque a partir de esos datos del censo yo puedo abordar distintos temas, de lo más variado, desde la pirámide, el envejecimiento de la población, la cantidad de nacimientos, las condiciones en las que vive la gente. Puedo encontrar distintos puntos de conexión. Y bueno, finalmente decir que el periodista y el entrevistado a veces tienen intereses distintos. Nosotros como entrevistador o periodista lo que estamos buscando es la mejor declaración posible y el mayor contenido informativo que podamos sacar, extraer de esa conversación, y el entrevistado por lo general quiere no dar tantos datos y quedar bien posicionado ante la audiencia. En esa construcción que se va dando del diálogo es el trabajo apasionante que tiene como protagonistas aquellos que hacen entrevistas. En estos días asistimos a muchas entrevistas políticas y las va a haber. Estamos todos frente a cambios de gestión. Puede ocurrir que alguien no sea de Argentina, pero está viendo que hay elecciones en distintos países de Latinoamérica. Puede pasar que en tu provincia ya se hayan renovado las autoridades, pero bueno, vamos a ir viendo distintas entrevistas para ver qué opinan de lo que está ocurriendo en el orden nacional, así que vamos a seguir teniéndolas, y más si hay alguien que se dedica a la comunicación política propiamente dicha. Así que bueno, como finalidad de la entrevista política y reduciéndolo a estas frasecitas como para destacarlo, tenemos obtener el relato de esa persona, digo, pensando en, bueno, la gente hoy se pregunta, ¿vamos a cobrar el aguinaldo? Bueno, la gente está muy preocupada por eso, entonces preguntar, che, ¿previeron que esté el dinero para los meses por venir, ya que asume una nueva gestión y demás? Va por ahí la cosa. Obtener un relato que deje un poco más tranquila o no a la audiencia. También puede ser alguien que tenga una personalidad destacada y que vaya a ocupar una cartera que a lo mejor nos llama la atención. Bueno, obtener algo más de su personalidad, de su formación, de dónde viene, qué ideas tiene y demás. Conseguir una revelación inédita, un dato importante, lo que decía hoy. Digo, a veces los datos están, hay que saber buscarlos. Entonces, bueno, cuando indagamos, preguntamos, repreguntamos, le buscamos la vuelta a la pregunta, ahí aparece algo que es importante obtener. Los otros días en una entrevista me enteré de una causa judicial que tenía una persona muy reconocida de Santa Fe, y surgió de una entrevista. En verdad, estábamos hablando de una cuestión de género y salió esta situación, y más de uno quedó sorprendido porque es una persona muy reconocida. Se puede mostrar el ángulo desconocido de un personaje. Esto quiere decir que si hay un personaje que se desempeñó en tal o cual lugar, si hay un personaje que se dedica a ayudar a tal o cual organización, si hay un personaje que tiene un conocimiento distinto de la profesión por la cual lo entrevistamos, también es óptimo que lo podamos filtrar ahí como un dato de interés. Y siempre lograr que el entrevistado en verdad aborde lo que le interesa a la gente, porque a veces se van por la tangente, terminamos la entrevista y queda ese sabor a nada, y nos sentimos mal, porque si bien uno ha hecho todo lo posible para que la entrevista sea lo más informativa posible, bueno, a veces pasa que del otro lado no obtenemos eso y bueno, queda un sabor amargo. Estos son algunos consejitos que preparé en función de algunas cosas que me han pasado a lo largo del tiempo. Siempre si la entrevista es una entrevista difícil o muy pedida, muy importante, hacer estas 10 preguntas, no perdiendo el eje de lo que dice el entrevistado para no repetir, eso que les contaba hoy. Tener pensado 3 o 4 temas diferentes,
porque a veces podemos profundizar uno, pero por ahí se agota un tema y ¿cómo seguimos? Bueno, tengo otro tema distinto, por ejemplo, hoy, una nota tributaria, a un tributarista sobre cuestiones tributarias. Yo lo llamé para preguntarle por el monotributo y las escalas de enero, si se van a mantener con la misma lógica, que se vienen actualizando y demás, pero él después me derivó por lo que se autorizó respecto a impuestos a las ganancias y algunas cuestiones que el gobierno va a tener que afrontar, y derivó en una cuestión impositiva muy distinta al monotributo. Si no estás preparado, te agarras y no sabes qué preguntar, porque es una cuestión muy específica. Bueno, conocer la persona que está del otro lado. A veces ahora tenemos muchos funcionarios nuevos que vamos a tener que investigar. No hacer preguntas que lleven a responder solo sí o no, porque nos quedamos ahí con nada, con una respuesta muy vaga. Entonces, preferentemente invitarlo a que la respuesta sea un poco más extensa. Contar algo nuevo, contar lo nuevo. Las entrevistas reiteradas se tornan aburridas y la gente cambia el dial, y más hoy con toda la oferta que hay. Se puede discutir una afirmación. Si yo no entiendo por qué el entrevistado, por ejemplo, una obra pública, se hizo una obra pública y no se terminó. ¿Por qué no se terminó? Por falta de fondos. ¿Pero por qué no hubo fondos? Digo, siempre se puede ir más allá de una afirmación que hace el entrevistado para no meterse en problemas. Está bien que usemos imágenes y metáforas, podemos usarlas tranquilamente, podemos usar recursos que nos lleven a, supónganse, este tributarista hoy ponía como un dato de color el hecho de que si estás en casa y cada vez tenés más impuestos y cada vez te sube más el sueldo y cada vez te sube más la inflación, en definitiva, estás teniendo estás teniendo más pérdida o menos rentabilidad que si directamente no te hubieran subido el sueldo y no hubiera subido la inflación. Una cosa así explicada hoy con la billetera de casa. Y bueno, contar anécdotas siempre suma. La audiencia siempre le gusta esto de escuchar anécdotas, de contar un caso y demás. Y ojo, esto no está puesto, pero ojo con cuestiones de la privacidad en un ámbito donde hoy por hoy hay un límite muy impreciso entre lo privado y lo público, donde con la aparición de las redes sociales cada vez se hizo más visible lo privado más visible lo privado que lo que era antes, y ahora hay como una vuelta a resguardar esta privacidad. Ojo con algunas preguntas que puedan generarnos algún problema en ese sentido. La pregunta del millón. ¿Cuándo decimos que tenemos una buena entrevista? Hoy les decía algún dato que nosotros tenemos para medir. Yo creo que cada uno que hace una entrevista sabe si la entrevista que hizo fue buena o mala. Pero evidentemente si tiene repercusión, si logró conquistar a la audiencia, si logró un buen titular. Ojo, porque ahí también digo, uno hace una entrevista radial o televisiva. Y también tiene que ver con que si la levanta otro medio, tu propio medio, en otro formato, o alguien la comenta, es a criterio de la otra persona también, de esa subjetividad que al otro le interesó para levantar el titular. Es decir, nosotros tenemos periodistas en web que no siempre levantan todo lo que hacemos. A veces lo levantan y vos decís, ah, mira, lo levantó. Y otra vez dices, ¿por qué no levantó esto que era grosso? Esas son miradas de construcción de la noticia que para algunos es de una manera y para otros es de otra. Entonces, bueno, cuanta más repercusión tenga una entrevista y más cale en la opinión pública, o alguien diga, bueno, no, porque hoy a la mañana en este medio se dijo tal cosa y la traigo como referencia, ya ahí lo estoy usando al entrevistado de la mañana como testimonial y le estoy dando pie al entrevistado que yo tengo para que hable sobre ese entrevistado. Digo, formas de generar o hacerle escuchar al entrevistado un audio de otra persona que salió en ese mismo medio durante ese día. Cambiamos, dejamos un ratito la tele y la radio para que si alguien se dedica a la gráfica no se sienta excluido. Y en este caso, decir que por más que vos estés sentado en un cuartito solo, con el entrevistado, vos como entrevistador, con, no sé, el audio del celular encendido, y no haya más nadie en el lugar,
están los fantasmas. Y no son los fantasmas que ustedes están pensando, los que vienen de blanco, sino los fantasmas que trae el entrevistado a la charla, que dice, yo no quiero que me pregunte tal cosa, uy, si me pregunta tal cosa, ¿qué voy a responder? Y está el del periodista que dice, me responderá tal tema, no, yo quiero que me diga un dato que me sirva para titular en primera plana, para que esta nota tenga repercusión en redes. El lugar está poblado de fantasmas y solo los vamos a espantar una vez que finalicemos la entrevista. Yo hace un tiempo atrás hice un móvil que vino acá a Santa Fe, Horacio Rodríguez Larreta, cuando todavía estaba en la interna con Bullrich, y había varios referentes locales y ninguno quería hablar, pero habían acordado una entrevista con otro medio. Y yo ya me había dado cuenta, porque en la entrevista, en la conferencia de prensa, no habían preguntado. Entonces, si ellos no preguntaban en la conferencia de prensa, ¿dónde iban a preguntar? Obviamente había una pauta entre el medio y ese político. Entonces, ¿saben qué hice? Cuando se levantó, me quedé al costadito y cuando se levantó y fue al baño, lo esperé en la puerta. Y le saqué una declaración y después, bueno, lo levantaron en noticia y demás. Obviamente le dije, estoy esperando porque si no, no puedo hablar con usted. Y bueno, y ahí surgió la declaración. El contrato con el periodista. A ver, las audiencias por lo general hacen este contrato de lectura de Liceo Verón con un medio gráfico y también lo hacen con un medio televisivo o radial. Es decir, a mí me gusta cómo entrevista a fulano de tal y yo lo sigo. A mí no me gusta cómo entrevista a fulano de tal y no lo sigo. Entonces, siempre hay como un botito de confianza en el que te está escuchando. A no ser que sea súper accidental, que estaba moviendo el dial y de repente te encontró. Entonces, yo ya sé que tengo una audiencia que me está escuchando. Yo lo que tengo es que tratar de brindarle a esa audiencia lo más que pueda y sobre todo tratar de que quede satisfecho con la entrevista. No siempre lo logramos, a veces sí, a veces no, pero bueno, yo ya tengo un contratito ahí con la gente que bueno, puede también estar escuchando para criticar, digo, también puede decir, che, no me gusta cómo pregunta, le voy a escuchar para ver cómo pregunta, porque bueno, no sé, quiero ver qué le dice o cómo le contesta. Puede haber de eso, pero por lo general el que te escucha es porque o te sigue o porque sabe cómo preguntas o sabe qué entrevistas haces y demás. Entonces, en principio se trabaja con la convicción de que nosotros estamos haciendo un trabajo honesto, que hay notas que se acuerdan, hay notas que se acuerdan, que hay notas que se pagan, hay notas que se pagan, estamos en la realidad, no lo vamos a soslayar. Pero sobre todo, a mí me parece que hay una premisa y que es la de respetar a la audiencia. Y es tratar de brindarle a la audiencia lo mejor que yo puedo conseguir en esa entrevista como parte de mi trabajo y sobre todo por ese contrato que tengo con la audiencia. Y por el otro lado, seguramente antes de esa entrevista, y me pasa con frecuencia, es que tengo una charla completa en mi cabeza antes de hacer la entrevista y estoy repasando cuáles son las preguntas más importantes que quiero hacer y después que termino la entrevista, por lo general digo, che, me dijo esto da para entrevistar a fulano de tal, a ver qué opina, esto da para decir que me preocupa este dato, esto da, bueno, nada. Yo en lo previo voy a jerarquizar la conversación con las preguntas que más me interesan, pero si lo veo muy reacio, voy a ir más despacio y lo voy a llevar a mi terreno, a las preguntas que yo más quiero. Siempre hay que balancear momentos duros con momentos duros o críticos, donde parece que te va a odiar, con un momento más o menos después para que no tenga un mal recuerdo de esa entrevista, nuestro entrevistado. Bien, y sepan que no siempre vamos a lograr cautivar a todos. Alguien dirá, qué buena entrevista, y otro dirá, no me gustó la entrevista. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea de la mejor manera posible, buscando todas estas herramientas, siendo respetuosos. Uno dice, a veces salen estas discusiones donde, ¿qué es mejor? ¿Tener una entrevista que repercute porque nos gritamos o tener una entrevista que repercute porque hubo buena información? Claramente me quedo con la segunda, siempre va a ser mi elección. Si el entrevistado sube el tono, lo voy a tratar de bajar.
Y todo depende si me gusta o no la confrontación. Si me gusta la confrontación, voy a elegir ese camino. Si no me gusta, voy a elegir el camino de la pacificación. Pero si el entrevistado se exaspera, siempre hay formas de bajarle el tono y seguir por ese camino hasta que se termina la entrevista. No siempre logramos cautivar a todos, pero cuantas más hacemos, más expertos nos volvemos y sobre todo, más tratamos de aportar desde nuestro humilde lugar a la construcción de este mundo que todos anhelamos que sea un poquito mejor. Así que, como yo ya hablé hasta acá y voy a responder las preguntas que están en el chat, lo que quiero que ustedes piensen es qué entrevistas recuerdan o qué entrevistas les gustó, qué les gustaría acá aportar. Digo, a mí me gustó la entrevista que le hizo Majula Massa. ¿Vieron? Esa entrevista fue súper viralizada. ¿Por qué? Hubo un enfrentamiento ahí, claramente. Yo haría una entrevista así, yo no, pero a lo mejor ustedes en su lugar de trabajo, de justamente de esta profesión, dicen, bueno, sí, a mí me gustaría hacer una entrevista así, que dé que hablar, donde ponga nervioso al candidato. Vieron que si alguien vio esa entrevista, el hecho de que Majul moviese la cabeza todo el tiempo puso nervioso al entrevistado y en un momento el entrevistado se sacó. Si uno quiere hacer sacar al entrevistado, lo logra fácilmente. ¿Es constructivo? No, pero bueno, hay gente que elige ese camino y hay gente que no. Si yo tengo una entrevista donde al entrevistado lo critiqué muchas veces y el entrevistado me da una nota, obviamente va a ser mucho más tensa que si hay otro que a lo mejor no le hice la nota nunca. Entonces, bueno, ¿cuál es la entrevista que uno más recuerda? ¿Qué tiene que tener esa entrevista para que uno la recuerde? ¿Y qué queremos hacer nuestro de esa entrevista? Porque todo el día estamos escuchando, estamos viendo, estamos compartiendo. Bueno, ¿qué elegimos? No copiar, digo, con qué nos vamos instruyendo para, bueno, poder tener un poco más de herramientas para cada vez hacerlo mejor, que es el compromiso que tenemos como profesionales. A Así que si mí, quieres abrir micrófono, te escucho. a mí particularmente, Ile, no sé si se me escucha, Sí, perfecto. a mí particularmente me gustan las entrevistas, bueno, veo que en el chat también se está repitiendo un poco de esa lógica, que tienen una especie de situación de distensión que se puede apreciar. Y hay una entrevista que a mí particularmente me gusta mucho, que es un poco extraña, no creo ni que sea muy conocida, que es la entrevista que le hace Novarecio a Jaime Bailey, el periodista peruano, Sí, escritor sí. también muy conocido en el rubro. Pero me gusta esa entrevista no solo por el contenido, sino por cómo parece una conversación que va fluyendo muy naturalmente y que toca temas muy diversos. También, obviamente, creo que va por la prosa que tiene Jaime Bailey. eh, pero nada, me interesan a mí particularmente ese tipo de entrevistas que tienen un contenido distendido, si se quiere, fluido, que se escucha una información que se reproduce de manera orgánica, si se quiere, no le están sacando a las patadas la información a los entrevistados. También porque no son de esas entrevistas que uno dice, bueno, hay que generar interés a partir de esta entrevista, digamos. Básicamente esa es una entrevista a un personaje. Y como personaje que es Bailey, que es muy, te puede salir con cualquier cosa, digo, dentro de la entrevista, porque tiene conceptos que por ahí son tomados, dijo tal cosa y los repercuten en los portales. Pero cuando hay conversación, uno puede obtener mucho más que cuando hay agresión o cuando hay rispidez. Si uno va a un lugar donde no se siente cómodo, el entrevistado no se siente cómodo, bueno, al menos el entrevistador tratar de hacer que se sienta cómodo, porque si no, no voy a lograr sacarle nada. Es como cuando querés hacerle hacer algo a un niño enojado, no te lo va a hacer porque no quiere. Bueno, tuvo que ir obligado, bueno, te va a decir lo justo que lo necesario, no va a ser tan nutritiva como si yo genero la conversación, que es un poco a veces lo que se da en redes sociales, salvando el odio que aparece muchas veces en algunos mensajes, en los haters que bardean, como se dice acá en Argentina. Pero digo, esta conversación se puede generar en función de que uno opina, el otro dice. Bueno, la conversación dentro de la entrevista debe ser lo más pacífica y
colaborativa posible para que me devuelva mi dato, si no, no voy a sacar nada en limpio. Ahí está la expertise del que pregunta, claramente. La pregunta es, ¿nos podrías dar recomendaciones para acercar a políticos que asesoren a los medios? Ay, ustedes no saben lo terrible que es para mí vi el debate y me salía de mí, me salía con ganas de meterme y decir no hagan esto, no hagan aquello. Es tan difícil a veces ver de afuera cómo con tan poco se puede hacer tanto. La gente no quiere grandes cosas. La audiencia está pidiendo gestos. Cuando uno tiene que recomendar a un político alguna cuestión, es un gesto, es un reconocimiento, es algún dato que le sume contribución a la sociedad, porque hay tanta grieta, hay tanta negatividad, tanto enojo, que la gente no busca eso. Entonces, cuando alguien hace algo distinto, eso llama la atención. Yo me acuerdo que acá, cada vez que había un gobernador que era muy polémico, terminó siendo muy polémico, pero un día fue a las 4 de la mañana a la comisaría y se dio cuenta que estaban todos durmiendo. Entonces, agarró y tomó la decisión de sacar las puertas de la comisaría. Y hoy por hoy, esa comisaría, después de como 20 años, sigue sin puertas. Entonces, ese hecho que se difundió no le sumó negatividad, le sumó cercanía. La gente quiere cercanía, está cansada de la dirigencia política que se muestra lejana, que se cree superior, que obviamente tiene acceso a muchas cosas que el común de la gente no las tiene, pero al menos no se lo restriegues en la cara, al menos mostrar un poquito de cercanía, de comprensión, más no sea en el discurso. Va a un funcionario, un político, a un evento, y no es necesario que abrace y levante a un niño para que sea destacado, puede tener algún otro gesto. Miren, les cuento, nosotros tenemos acá, para los que no saben, en Santa Fe, un candidato que ganó la intendencia, es médico. Fue director del hospital más importante de la ciudad de Santa Fe durante la pandemia. Lo llamábamos a la hora que sea, el tipo te contestaba. Te juro que te mandaba audio, te atendía el teléfono. Era una eminencia. Bueno, ese tipo un día dijo, yo quiero ser político, y todos dijeron, está loco. Bueno, terminó ganando la elección, hizo una campaña de recorrido, hablando con la gente. Yo lo cubrí 2 veces, en la elección general, como móvil para entrevistarlo, en la elección general y en la elección de ahora del balotaje, para ver qué opinaba sobre el proceso electoral, sobre la elección, siempre dentro del marco de la veda. No, se lo puede entrevistar. Nos pasó que estábamos haciendo la entrevista y viene una señora, se mete y dice, yo no soy periodista, pero le quiero preguntar, doctor, ¿qué va a hacer con...? Y le mandó el pedido. No podemos entrevistarlo en la calle a este político, ahora político, porque bueno, es outsider, pero ahora va a ser político, funcionario, porque no nos deja a la gente, porque viene la gente y le pregunta. Y el tipo tiene palabras de atención, entramos a la escuela. Desde que entramos a la escuela hasta que llegamos a la urna lo pararon 3 veces. El tipo se detuvo, contestó, los hijos tenían una cara de, ay papá, o sea, sumamente cansador para los hijos, pero el político se paró y le contestó a todo el mundo. Y además, cuando llegaron a la mesa, uno de los de la mesa le hizo una broma sobre su club de fútbol para relajar un poco, porque pobre tipo lo habían vuelto loco desde que había entrado a la escuela. Entonces, el político cercano a la gente, el político que responde, que es amable, o sea, estás ahí, ¿qué te cuesta? Hacelo bien, si lo vas a hacer, hacelo bien, si no, no vayas. Es un poco esto, cercanía, amabilidad, no posicionarte en un lugar de superioridad, me parece que pasa por ahí. Y de ahí en más todas las estrategias que se puedan gestionar en ese aspecto. ¿Qué pasa con el periodista al que el medio le baja la línea antes del reportaje y no puede lograr los objetivos? Bueno, lo que decía hoy, ustedes eligen si la hacen o no la hacen. Queda a criterio. Hay entrevistas que a veces pide el medio que vos podés decir, mira, yo no me siento cómoda con este tema, qué sé yo, les tiro un tema polémico, qué sé yo, cuando estaba el tema del tratamiento de la legislación sobre el aborto. Una organización pro aborto hizo una pauta en la radio y pidió una entrevista en la radio. Y le preguntaron a los periodistas de la radio quién estaba dispuesto a hacerla.
era una entrevista paga. Se sabía que uno podía repreguntar, pero no podía, pero que tenía una línea directriz. Esa entrevista se hizo y la persona dio todas sus consideraciones, su postura, y hubo repregunta y la persona contestó. Es decir, si no te van a habilitar la repregunta, si no te van a permitir, aunque sea disentir en algo o poner la otra mirada para que respondas, básicamente es poner en juego el prestigio de cada uno, me parece a mí. Sigo bajando. Me gusta cómo pregunta Novarecio. Sí, me gusta Novarecio. Bien. El tema es que Majul no entrevista siempre así, entonces hace ruido. Sí, ahí había una rispidez. Se notaba desde el momento en que comenzó la entrevista. Uno se pregunta para qué le hicieron realmente. De los dos lados, ¿eh? ¿Para qué la hizo Majul y para qué la acordó el equipo de Massa? No suma para nada. Victoria dice, a mí me encantan las entrevistas de la caja negra, me parece que el conductor hace que tanto sus preguntas como sus apreciaciones, que a mi criterio es más difícil, sean pertinentes y abran incluso más el diálogo. Eso es un súper logro, hacer eso es un súper logro, lleva preparación y lleva conocimiento y lleva estudio. Eso de me voy a sentar y entrevisto a fulano no funciona bien porque es importante tener conocimiento del otro, sino es como a ciegas. Sobre todo a los programas a Rolón, sí, lo he visto, y a Dolina, exactamente coincido, pero eso lleva preparación, no es fácil de lograr, pero si lo logras es un golazo. Se sostiene que cada vez son menos los medios independientes que permiten libertad honesta del periodista en la entrevista. A ver, claramente, si hoy pongo un canal o pongo el otro, yo ya sé directamente quién o hacia qué direccionamiento se le va a dar a esa entrevista. Si bien la grieta existe y no la podemos soslayar y se reiteran las figuras, vamos a ponerlo en palabras con dos canales, TN, C5N. Yo quiero saber quién gana la elección, miro las caras de los dos canales y saco una conclusión. El tema es que yo logro atrapar a mi audiencia y que con la entrevista, más allá de que van a ser siempre los mismos, por lo general son siempre los mismos en TN y siempre los mismos en C5N, rompan un poquito la estructura. En un momento dado, me acuerdo, a TN fue Rossi y le hicieron un montón de preguntas. Y la verdad es que, no en el debate con Villarruel, antes, como invitado especial de un programa político, Rossi fue, TN no tenía una sintonía con la gestión, y sin embargo Rossi respondió a todo. Y estuvo muy bien, porque los periodistas le preguntaron de todo y Rossi respondió de todo. Y si hay algo en lo que no estás de acuerdo, lo decís. El tema es que si dejan de preguntar porque pertenecen a un medio y porque tienen una determinada línea, ahí ya perdemos todos, porque no nos formamos para eso. Y yo no creo que ningún periodista quiera. Después está el periodista de opinión, que tiene su propia opinión formada y va en esa dirección. Eso es otra cosa. Pero yo, en la entrevista, donde tengo que sacar lo mejor del otro, yo no puedo entrar en la grieta, o al menos no puedo dejar de preguntar cosas obvias, porque si no quedo como una nota paga. Cuando realizamos una pregunta comprometedora y no se va a dar la respuesta, ¿es recomendable no insistir? No, todo lo contrario. O podemos replantear la pregunta, buscarle la vuelta. Siempre es buscarle la vuelta. Es decir, si no te quiere contestar un número, un dato, o no te quiere contestar sobre una declaración, es expertise del entrevistador dar vuelta a la pregunta. Primero, no inmediatamente. A lo mejor, o sí, digamos, si podés dar vuelta a la pregunta para reacomodarte. Y si no, lo dejas relajar con alguna otra pregunta y volvés a formular esa inquietud de otra manera, para que al menos te conteste algo sobre eso. Es decir, te puede evadir una vez, te puede evadir dos, pero la tercera que reformulaste, algo te tiene que contestar, si no queda en offside, obviamente. Ay, Oppenheimer, sí. Pasa que es muy yanquilandia. Oppenheimer tiene una forma muy amena de preguntar. Y vieron, no por eso. Es un poco esto lo que yo quería decir.
No por eso que uno haga algo más relajado deja de ser profesional, porque no pelee deja de ser periodista. Al contrario, hoy la gente no busca pelea o no busca chocar o no busca confrontar. Si la confrontación se da por una respuesta que puede darse, no es lo mismo que buscar la confrontación adrede. Pero cuando se siente como el entrevistado da mucho más que si se siente presionado, eso ni hablar. Bien, creo que acá estamos terminando con las observaciones. El domingo las caras de los periodistas decían mucho. Sí, era terrible. Vieron que no se pueden dar los datos hasta las 21 y bueno, nada, yo hice todo el día de corrido hasta las 6 de la tarde en la radio. Cuando me subí al auto empecé a escuchar distintas radios, locales y nacionales, y les digo, todos manejaban datos, no se podían dar, pero decía, tenemos un dato de 4 o 5 puntos arriba de un candidato. Y lo decía 25 millones de veces. Y más o menos te dabas cuenta qué candidato era. Porque del otro lado te decían, todavía no hay datos oficiales. Siempre hay que encontrarle el eje al discurso, ¿no? El discurso y las palabras son elegidas siempre a propósito, ¿no? Hay un montón de palabras que tenemos y usamos determinadas palabras es por algo y de eso se trata, ¿no? De también saber leer, más allá de que acá estamos hablando de entrevista, bueno, también saber leer la respuesta de los entrevistados, aunque la entrevista la haga otro. Eso también nos suma mucho, porque cuando nosotros nos toca hacer la entrevista, ahí estamos mucho más preparados para poder entrevistar y salir de momentos difíciles. Hay entrevistados que se enojan, hay entrevistados que te ningunean como si no supieras, pero si vos sabés y le respondés con información o con datos, es imposible que te ninguneen. Se tienen que quedar bien calladitos. ¿Alguien recuerda alguna otra entrevista que quiera comentar? Yo tengo una pregunta, Ile. Sí. Es como, te voy a poner en un lugar contrario, te voy a poner en el lugar del entrevistado. Tengo un cliente eh, político, joven, que se pone nervioso de cara a las entrevistas. ¿Cuál pensás vos que puede ser un tip que los consultores podemos dar a nuestros clientes o qué práctica o buena práctica podemos dar para transmitir seguridad más allá de cualquier ejercicio que podamos hacer? ¿Qué Bien. pensás? Dos cosas. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tuvimos acá un casi niño, 20 años. Si hay alguien de Santa Fe, bueno, lo va a sacar. Él era muy parecido a Lionel Messi. Digo porque pasaron los años y Lionel Messi cambió su estilo y él también. Pero en ese momento él era muy parecido a Lionel Messi. Entonces, la gente lo veía así como con cariño. Pero en un momento dado decidió participar en política y no estaba preparado para hacerlo. No había manera de que no temblara. Te juro por el amor de Dios, le temblaba esto, le temblaba esto, le temblaba la cabeza, el pelo, todo. Era una cosa terrible. Ese chico fue candidato a concejal y después avanzó y fue candidato a intendente. Yo tuviese esa grabación de una entrevista que le hice donde temblaba y no podía decir 2 palabras seguidas, a lo que pasó al año siguiente, y te puedo asegurar que es la respuesta a tu pregunta. Pero como vos no lo viste, lo que te voy a decir es que al año siguiente era el mejor orador que yo podría haber entrevistado. ¿Qué pasó en el medio? Tuvo mucha práctica, mucha práctica. Lo hicieron practicar hasta con la pared, le hacían entrevistas, lo ponían frente al espejo, lo grababan y se lo hacían escuchar. Y sobre todo aprendió que era un personaje muy joven e inexperto. Entonces, lo primero que pasaba era que su mente, ante una entrevista, tenía el temor de que le pregunten algo que él no sabía. Claro, su juventud, su inexperiencia, sumado a que era familiar de alguien muy conocido, hacía un combo letal en su presentación radial o televisiva. Entonces, lo que tuvo que hacer es aprender, tuvo que estudiar, no solo cuestiones de oratoria y discursivas, sino también tuvo que estudiar sobre lo que le iban a preguntar.
El problema es que cuando vos tenés miedo o estás intranquilo o no tenés la confianza en vos suficiente como para responder, aparecen esos miedos y le ganan a las ganas que tenés de quedar bien. Vos podés venir muy preparada además, pero si ya tu mente empieza a pensar en lo que no quiere que le pregunten, en lo que tienen miedo que le pregunte y demás, ahí va perdiendo. Es una guerra interna donde pierde la locución, ¿no? La alocución. Entonces, nada, yo creo que le falta más conocimiento puntual de lo que quiera decir y alguna práctica más también, con grabación incluida, para que él mismo se vea y se corrija. Porque no hay cosa más chocante que verte temblar frente a una entrevista. ¿Vos querés esto? No, bueno, practiquemos. Así sin conocerlo demasiado y con un ejemplo que pasó acá concretamente. Gracias por preguntar. ¿Tienen alguna duda más? La despedimos y la liberamos. No, para nada, no sea ninguna cosa forzada, ni mucho menos lo disfruté mucho. Espero, no sé si lo he logrado, pero espero por lo menos haber transmitido algunas cuestiones que son importantes de la narrativa en medios y sobre todo en esta sociedad donde está todo tan agrietado que donde se genera la conversación algo florece o fructifica. Así que ojalá que lo podamos seguir haciendo para que vaya creciendo esto y podamos hacer de los medios algo mucho más interesante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sigan Muchas las redes gracias de a EUCA, todos. EUCA en Comunicación Política, que ahí vamos a ir informando sobre las charlas, sobre los cursos y también, así estamos tanto de todo su trabajo y todo eso. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Ine, por escuchar. Muchas Muchas gracias, gracias. buenas noches, gracias. Buenas noches. Chicos, los estudiantes del curso de narrativas, no se olviden, mañana nos vemos en clase.